Ok, pues bienvenidos todos. Vamos a dar inicio. Hola Dulce, hola Carlos, América, Moni, Pau. No sé si por ahí hay alguien más que se me está escapando, pues bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con nuestra segunda semana de nuestra materia de andragogía y vamos a dar inicio con el autoaprendizaje. Como ustedes saben, o no sé si ya lo hicieron, los videos de esta semana es autoaprendizaje y adultez. Vamos a dar una revisada rápida al autoaprendizaje, tocando los puntos más importantes. Bueno, pues el autoaprendizaje es la capacidad de una persona de aprender por sí misma. Algunas formas de aplicar este autoaprendizaje incluyen dotar de técnicas de estudio efectivas que permitan aprender de manera autónoma. También es adquirir responsabilidades con respecto a su propia educación, establecer objetivos de aprendizaje claros, identificar necesidades y capacidades que influyan en su aprendizaje, descubrir estrategias de aprendizaje efectivas para cada individuo. No todas las estrategias funcionan para todas las personas. Como ustedes saben, pues hay estrategias que se acomodan más por nuestro estilo de aprendizaje. Y ya en la edad adulta, pues también por nuestras necesidades de trabajo o de otro tipo, familiares u otro tipo, las estrategias pueden ir cambiando. Y fomentar la autoevaluación del trabajo real. Instintivamente, el ir autoevaluando cómo vamos en el proceso. Bueno, ahora seguimos con que el autoaprendizaje busca empoderar a los estudiantes para que sean capaces de aprender por sí mismos, es decir, darles la autoestima, las herramientas, la seguridad para que los adultos, o bueno, en este caso andragogía está enfocada a los adultos, pero para que las personas en sí sean capaces de aprender por sí mismos, que desarrollen habilidades críticas, que desarrollen la disciplina necesaria para lograr este autoaprendizaje, como lo veíamos la semana pasada, la disciplina en el tiempo, en nivelar los tiempos después es algo muy importante. Tener iniciativa, tener comprensión de la importancia del aprendizaje y curiosidad por adquirir nuevos conocimientos. Esta curiosidad pues es la que nos lleva hacia nuevos campos, hacia nuevos horizontes y siempre buscar algo más. Vamos ahora a empezar con la edad adulta. ¿Qué es esto de la edad adulta? Bueno, pues es la etapa de la vida de las personas que sigue a la juventud y precede a la vejez. Es la plenitud de madurez física e intelectual de las personas y se obtiene, en la cual se obtienen ya derechos y obligaciones tanto sociales como legales. Se sitúa entre los 21 años y 60, siendo una meseta intermedia en la vida del ser humano. Esta etapa entre los 20, 21 a los 60, pues la etapa de mayor productividad y se le dice que es una meseta pues como de estabilidad en muchos aspectos. La adultez, como vamos a ver posteriormente, la adultez legal varía, depende de los países. En algunos son 18, en otros es 21, pero en ese rango es donde se llega a la adultez legal en los diferentes países. En términos biológicos, la adultez corresponde al estado de madurez sexual, fisiológica y social del individuo. En el Homo sapiens, la adultez se divide en tres etapas. La adultez temprana, que va de los 20 a los 40 o de los 18 a los 40, que va de los 40 a los 60, y la adultez tardía, que va de los 60 a los 65 en adelante, es decir, hasta el término de la vida. A nivel social, se asumen mayores responsabilidades, mayores libertades y frecuentemente se consolida la vida sentimental y emocional de las personas. Es un periodo marcado por la autorrealización, por la productividad y el enfrentamiento a la crisis de la Edad Media, donde se prepara al individuo para la vejez. Normalmente en el ser humano se da esta crisis en esta adultez media. ¿Cuáles son las? Bueno, en la mayoría de los
de los seres humanos, si no están atravesando por una enfermedad congénita o crónica, es la etapa en la que el ser humano tiene mayor energía y mayor ambición. Su potencial creativo está al máximo. Normalmente se goza de buena salud y autonomía. Se llega a la plenitud. Hay un desarrollo social y reflexivo en cuanto a las relaciones humanas. Las responsabilidades y libertades llegan a su máxima expresión. Las responsabilidades llegan con la edad adulta, pues ya entramos en el mundo productivo y se forman familias y esto también conlleva libertad. O sea, tenemos libertad en ciertos aspectos, pero adquirimos responsabilidades. La toma de decisiones ya se hace independientes, ya somos capaces de tomar nuestras propias decisiones, tomar las riendas de nuestra vida y pues que nuestras decisiones vayan forjando nuestro futuro. En esta etapa se consolida la identidad sexual y las amistades, toman un aspecto relevante en la vida del ser humano. ¿Cuáles son las características de la adultez media? Bueno, estas incluyen la autorrealización y la productividad. Gran productividad en diversos ámbitos como filosóficos o artísticos. En esta adultez media ya hay una mayor madurez y entonces esta autorrealización y la productividad se dan de una manera más profunda, como más madura, valga la redundancia. Se da también la crisis de la edad media. El individuo es un punto de inflexión. Cuando se llega más o menos a la adultez media, que va más o menos hacia los 40 años, de los 40 a los 60, se llega a un punto de inflexión para hacer frente al declive de algunas de las capacidades físicas. Ahora lo vemos muy claramente con los futbolistas. No es que sean viejos, pero para ciertas actividades las capacidades físicas ya van en detrimento, así como la aparición de enfermedades tempranas. En esta adultez media, si no llevamos una vida adecuada, una vida saludable, pueden aparecer la diabetes, la hipertensión y cierto tipo de enfermedades de este aspecto. Por eso debemos tener mucho cuidado, que somos adultos jóvenes en primera adultez, a llevar una vida sana. Y preparación para la vejez. En esta etapa de plena independencia, que idealmente prepara al individuo para enfrentar la vejez. Nos vamos preparando poco a poco mental, psicológica y físicamente, pues para enfrentar la siguiente etapa, que la siguiente etapa es ya la adultez tardía. En esta adultez media encontramos ya normalmente, no en todas las personas, pero normalmente en la mayoría, una estabilidad emocional y capacidad de aprendizaje. Se muestra un descenso en la capacidad de aprendizaje. Hay mayor estabilidad emocional y mayor capacidad para relacionar conocimientos. Entonces, hay un poco de pérdida. Ahorita vamos a ver que se compensa con otro tipo de habilidades que vamos adquiriendo, pero en sí como la capacidad de retener tan fácilmente, de memorizar, y eso sí va un poco en declive. La expresión completa de la personalidad se manifiesta en su totalidad en esta etapa y ya mostramos quiénes somos realmente. Ya vamos descubriendo o ya vamos como asentando concretamente quiénes somos y cómo es nuestra personalidad. Ya no somos los adolescentes alocados, sino que ya vamos tomando pues ciertos rasgos de una personalidad madura. La responsabilidad moral y toma de decisiones responsables, es decir, ya tenemos la capacidad de tomar direcciones responsables y juzgar el entorno social de manera responsable. Ya somos responsables de nuestros actos, ya sabemos que todas las acciones tienen una consecuencia y pues las decisiones que vamos tomando van teniendo consecuencias en nuestra vida.
La formación de la familia. Normalmente en esta etapa, si no es que un poco antes, suele conformarse una familia donde la paternidad o la maternidad se convierten en una preocupación constante. Si se deciden tener hijos, pues la maternidad y la paternidad, pues de nuestras actividades y de nuestra existencia se puede decir. Aquí vamos con las características de la adultez tardía. En esta ya se manifiestan más un declive físico. Este declive va en forma gradual en el funcionamiento de los sistemas corporales, con pérdida de la fuerza, la resistencia y capacidades cognitivas. Recordamos que esta adultez tardía se da de los 60 o 65 en adelante. En esta etapa se da la jubilación y en muchos casos pues ya se vuelve y la pérdida de seres queridos pueden llevar a la soledad, al aislamiento, a problemas de salud física y mental si no se gestionan adecuadamente. Entonces debemos ir preparándonos para esta etapa de nuestra vida o si son, algunos de ustedes son muy jóvenes todavía, pero entonces esto nos sirve para poder entender a nuestros padres, a nuestros abuelos que están cursando por esta etapa, que no es una etapa fácil, todos vamos hacia allá y es muy bueno tener en cuenta estos puntos, tanto para nosotros como para las gentes que queremos y que nos rodean. La longevidad y el cuidado de la salud puede ser puede ser el periodo más largo de nuestra vida, con la importancia por eso tiene tanta importancia a través de la actividad física, la estimulación mental y el cuidado de las relaciones sociales. Se presentan también cambios físicos, como pérdida de la textura y la elasticidad de la piel, el adelgazamiento del cabello, la disminución de la talla corporal y problemas de visión o audición, entre otros. Se presentan en muchos casos las enfermedades crónicas. Mientras más avanza nuestra edad, pues hay más facilidad de que las enfermedades crónicas se vayan presentando. Existe una mayor predisposición a diabetes, artritis, debido a la fragilidad del organismo en esta etapa. Ahora sí que el organismo se va desgastando y es mucho más factible que este tipo de enfermedades se vayan presentando. En cuanto a es muy importante que el adulto mayor, el adulto tardío, mantenga relaciones sociales y familiares activas. Esto es fundamental para el bienestar, tanto emocional como físico, y la estabilidad de la persona adulta. Es fundamental para la persona adulta tardía, perdón. Si un adulto mayor tiene relaciones sociales y familiares activas y estables, es mucho más fácil que no haya demencia senil, que no haya ese tipo de enfermedades que ya son como propias de la vejez. Mientras más red de apoyo social tenga el adulto mayor, pues es mucho más fácil que se transite por esta etapa de la mejor manera. La salud física y mental. A pesar de la presencia de condiciones crónicas, la mayoría de los adultos mayores son razonablemente sanos, especialmente si han llevado un estilo de vida sano, una dieta equilibrada y el cuidado dental. Vamos ahora hacia a lo que se considera la adultez biológica. La adultez biológica es el pleno desarrollo físico y fisiológico que incluye la capacidad del ser humano de reproducirse. En esta etapa se ha completado el crecimiento y la maduración y se encuentra en su estado óptimo en términos de funciones corporales y capacidades reproductivas. La característica de la adultez biológica incluye desarrollo completo del sistema tanto físico como fisiológico. La capacidad reproductiva, es decir, ya se llega a la plenitud física y esto incluye la capacidad de reproducción. Habilidades psicológicas desarrolladas. En esta etapa se desarrollan plenamente las habilidades psicológicas
como resultado de haber superado la niñez y la adolescencia. Afrontar asuntos culturales y legales. Esta es la capacidad de enfrentar del ser humano ya adulto asuntos culturales y legales propios de esta etapa de la vida. Y seguimos con el proceso gradual de desarrollo. El desarrollo pleno del individuo en la adultez es gradual, no ocurre de forma inmediata, permitiendo identificar distintas etapas dentro de esta fase de la vida. En cuanto a la adultez psicológica, esta se caracteriza por el desarrollo pleno de las habilidades psicológicas del individuo. Es el resultado de haber superado la niñez y la adolescencia. Son capaces de enfrentar asuntos culturales, legales, propios de la adultez y entablar relaciones interpersonales con éxito, hacer frente a distintos retos que se presentan en la vida. La adultez suele abarcar un periodo desde los 25 a los 60, como ya habíamos dicho, dividida en 3 etapas, que también ya habíamos dicho, adultez temprana, media y tardía. En la adultez temprana, que va de los 25 a los 40, la persona establece su vida profesional. Toman decisiones importantes en cuanto a su carrera universitaria, a su vida profesional. Buscan una estabilidad económica, establecen relaciones duraderas y forman familias. Destaca el desarrollo de la identidad y la búsqueda de un propósito de vida. En la adultez media, que va de los 40 a los 60, las personas alcanzan la cima de su carrera profesional. Normalmente es la etapa más productiva, como les había dicho hace unos minutos. Se tiene la mayor estabilidad económica, pero ya se empiezan a enfrentar algunos cambios físicos y emocionales propios de esta etapa. Se busca un equilibrio entre responsabilidades y vida familiar. Se valora la experiencia y se busca encontrar un sentido de trascendencia y contribución a la sociedad. Esto es lo que ocurre a nivel psicológico en esta etapa de la vida. La adultez sociológica es la manifestación social de la adultez en diferentes ámbitos de la vida de las personas. Algunas de las características de la adultez sociológica incluyen adultez en el trabajo, es decir, se espera que se establezca en sus carreras profesionales, asumiendo roles de responsabilidad y contribuyendo, al ámbito laboral de manera significativa. En cuanto a la participación social, se manifiesta tanto en la esfera política como cívica, donde los adultos tienen un papel activo en la sociedad y en la toma de decisiones. Es decir, algunas de las personas pues tienen interés en participar tanto en la esfera política como cívica, es decir, involucrarse en la comunidad. Los vínculos sociales, a diferencia de la adolescencia, en la adultez se establecen vínculos sociales más estables y duraderos que contribuyen al bienestar emocional y a la integración de la comunidad. Independencia. Durante la adultez temprana se experimenta un anhelo de independencia y autonomía, buscando establecerse como individuos independientes y responsables. En cuanto a la ética y la moralidad, en la adultez se refuerzan los preceptos de moralidad y ética que guían la vida en la sociedad, como el respeto por el bien común y la responsabilidad individual. Tenemos como más conciencia de lo que significa el bien común y ya hay una responsabilidad mucho más grande. En el contexto social se establecen normas y valores sociales que priorizan el bienestar colectivo sobre los intereses individuales, promoviendo la convivencia armoniosa y el respeto mutuo. Esto es lo que se considera cuando a un ser humano maduro, cuando ya tiene los valores establecidos, cuando prioriza el bienestar colectivo sobre el bienestar propio, es lo que ya consideramos una persona madura. En la adultez temprana, vamos a dividir ahora, dentro de la adultez temprana, estos 3 aspectos.
Repetimos, comprende de los 20 a los 40, se encuentran en plenitud de facultades, excelente condición física, si se ha tenido una vida saludable, buena alimentación y ejercicio. En cuanto a lo psicológico, el desarrollo cognitivo, pensamiento postformal, pensamiento interpretativo y subjetivo, etapa de logros, se da de la inteligencia emocional, se logra la independencia, la autoestima y buenas relaciones. Satisfacción de las necesidades psicológicas. En cuanto a la adultez sociológica, en la adultez temprana, las relaciones de intimidad y simpatía, amor se acude normalmente a la universidad, son tiempos de elección, de elegir casarse o no, de elegir tener hijos o no, incluso a veces de elegir un divorcio, de elegir un trabajo o cambiar hacia otro mejor y también elegir amistades, y es también la etapa del enamoramiento. En la adultez media volvemos con las tres partes. La adultez biológica, que se da de los 40 a los 60, se presenta un cambio gradual en las facultades del cuerpo, las capacidades de la vista y el oído comienzan a disminuir, la sexualidad comienza a disminuir también en frecuencia, pero no en placer. La salud comienza a ser un tema de preocupación constante durante esta etapa. Se da el climaterio femenino y el climaterio masculino. En esta etapa de adultez media, en cuanto a lo psicológico, comienza a disminuir la agudeza mental, aumenta la inteligencia que suple las habilidades y estrategias adquiridas por la experiencia. Esto es la inteligencia cristalizada. Y esta inteligencia cristalizada aumenta, porque aumentan nuestras experiencias, nuestras habilidades, y esta suple la disminución de la inteligencia fluida, que es esta capacidad de procesamiento de información, de razonamiento y de memoria. Entonces, sí disminuye la inteligencia fluida con la edad, pero se sustituye o se compensa con la inteligencia cristalizada. En cuanto a la adultez sociológica, no hay evidencia científica, se puede decir, de una crisis de la edad media, pero pues prácticamente a todos nos pasa esta crisis en mayor o en menor grado, y con ello hay altas y bajas. En esta etapa de la crisis de la edad media muchas veces se dan los divorcios o incluso se pueden crear nuevas nupcias. Puede presentarse en esta etapa también el síndrome del nido vacío, cuando ya los hijos se van, y la posibilidad de ser abuelos. Esto se da en esta etapa entre los 40 y los 60. En cuanto a la adultez tardía, en la parte biológica, va de los 60 a los 65, como habíamos dicho, hasta el final de nuestra vida. El envejecimiento tardío también se divide en etapas. De los 60 en adelante, también se considera el adulto tardío joven, el adulto tardío medio y el adulto tardío en edad avanzada, con esta oportunidad que se está dando últimamente de la expectativa de vida que va creciendo, pues esta adultez tardía ya tiene también sus subetapas. El envejecimiento primario es universal, se da a medida que avanza la edad y esto es inevitable. Hagamos lo que hagamos, vamos a envejecer. El cómo envejezcamos, eso sí ya depende de nosotros, de todo lo que vayamos haciendo en el transcurso de nuestra vida, es como se va a dar este envejecimiento. Pero envejecer se va a dar sí o sí. El envejecimiento es el de vida que nosotros veamos. La enfermedad no es inevitable. Nosotros podemos tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones para que la enfermedad no nos ataque o no nos atrape, sino tratar con alimentación, comida y ejercicio, pues tratar lo más posible que esto no suceda. Esto sí lo podemos evitar. Se presentan sí o sí los signos exteriores del envejecimiento y también los signos interiores de envejecimiento. El sistema orgánico decae,
comienza comienza la lentitud periférica, pues conforme nos vamos haciendo mayores, nos vamos volviendo más lentos y pues esto es generalizado. Y se dan también algunos trastornos físicos como la hipertensión, la artritis, las cardiopatías, apoplejías y el cáncer. Estos trastornos físicos hay algunos que podemos evitar, como lo decía anteriormente, con nuestro estilo de vida. Hay otros que, pues, por ejemplo, el cáncer, bueno, hay teorías que se da por ciertas actitudes. Por ejemplo, si vamos a fumar o si vamos a hacer cosas que ya sabemos que nos dan cáncer, pues es mucho más probable que se dé. Se puede evitar hasta cierto punto. Hay personas que jamás han fumado y tienen cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces, son cosas que podemos evitar hasta cierto punto. En cuanto a la adultez tardía psicológica, se dan trastornos psicológicos y mentales, a veces se da la demencia senil, el Alzheimer, las habilidades intelectuales. Algunas de estas habilidades declinan, pero otras de la inteligencia, de la fluida y la cristalizada. La inteligencia fluida disminuye con la edad, la inteligencia cristalizada permanece estable y en algunos casos mejora mientras más experiencia tenemos. Tenemos la conducta y la memoria, recuerdos pasados y presentes. A veces los recuerdos pasados los tenemos o los tienen los adultos mayores muy presentes y los recuerdos presentes se olvidan instantáneamente, ¿no? Este es ahí un problema también neurológico. En cuanto a la adultez sociológica, pues se da en ciertas personas o en ciertas circunstancias pérdida de la vivienda, pérdida de la economía y la jubilación. Normalmente, pues ya de los 60 a los 65 las personas ya están jubiladas. Y también se da esto de perder la vivienda, porque pues muchas veces por cuestiones de salud o por diferentes cosas, pues terminan viviendo con los hijos o viviendo solos o ciertas circunstancias que pues también afectan. En esta etapa final de la vida, pues los adultos mayores ya comienzan a ver su vida en retrospectiva, ¿no? Ya es qué alcancé, qué logré, y de aquí pues veo hacia atrás, porque ya el camino que me queda por recorrer pues es muchísimo más corto de lo que ya recorrí, ¿no? Entonces, por eso se ve en retrospectiva. Volver a definirse sin basarse en un rol laboral o ocupacional. Esto es algo complicado y difícil en muchas personas, porque hay que volver a redefinir quiénes somos. Si ya dejé de ser el médico, el abogado, el ingeniero, lo que yo haya sido, y eso deja de ser el papel importante de mi vida porque ya me jubilé, el volver a redefinir mi existencia, se puede decir, pues es una etapa difícil en la vida. Entonces hay que estar preparados para enfrentarlo o ayudar a nuestros seres queridos a enfrentar esta etapa que pues estamos viendo que no es nada fácil. También el afrontar los cambios en las capacidades físicas debido al envejecimiento, el afrontar, el darme cuenta que ya no soy capaz de caminar tan rápido, que ya no me puedo levantar de la silla. El darme cuenta que estas capacidades se van perdiendo, pues también es un shock para la persona. Es una situación muy fuerte en la que pues debemos nosotros, si estamos jóvenes, irnos preparando poco a poco para esto que nos va a tocar vivir y apoyar a las personas que están cerca de nosotros para que puedan enfrentar esta parte. Y pues finalmente es la conciencia de una muerte próxima. Mientras más avanzamos en edad, pues nuestra muerte en teoría está más cerca, pues nadie sabe cuándo se va a morir, pero en teoría, mientras más avanza nuestra edad, pues nuestra muerte está más próxima. Y el tener esta conciencia de una muerte próxima, pues también es algo difícil para la persona. Entonces, es crear conciencia a lo que nos vamos a enfrentar alguna vez en nuestra vida, pero también crear conciencia de lo que están enfrentando, ya sean nuestros padres, nuestros conocidos, nuestros abuelos que tenemos alrededor, y pues también
ser parte de esta red de apoyo que necesitan las personas que están cerca de nosotros. Bueno, pues hasta aquí es el tema de esta semana. Y ahora les voy a dar a grandes rasgos, esto es lo que ya les subí en el muro, es el foro que vamos a tener para esta semana, el foro de la semana 2, que va a estar basado en los dos videos, el de la adultez y el del autoaprendizaje. Vamos a ver cuidadosamente los videos para poder hacer un análisis y participar. Aquí nos dice que realices tu primera intervención, escribe cuáles son los puntos más importantes según tu experiencia de cada uno de los videos. Como han visto, es muy importante en andragogía que todos compartamos cuál es nuestra experiencia para enriquecer la de todos. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los puntos más importantes de estos dos videos? Esa es la primera participación. No olviden comentarle a sus compañeros. Hay que elaborar un comentario de las aportaciones que hacen nuestros compañeros, destacando los y contrastando ideas. No olviden, por favor, escribir el nombre de la persona a la que le escriben para que sea fácil identificar cómo va la conversación. Bueno, está encadenado el foro, pero de todas maneras es mucho más fácil si ponemos los nombres. Es facilidad para todos. Hay que responder las preguntas que les realizan y deben ser argumentativas. Por favor, no limitarse a decir estoy de acuerdo, es muy interesante, sino dar argumentos sobre lo que se está comentando. Evitar copiar y pegar información. Hay que argumentar con tus propias palabras, citando correctamente las fuentes. Si hay fuentes que citar, pues hay que citarlas correctamente. Y como siempre, escribir la conclusión que incluya las respuestas a las preguntas que aprendí, que comprobé, que me queda por curiosidad. Y la actividad de esta semana 2, que es realizar 3 mapas mentales. Sobre esta información que les di del libro de El desarrollo psicológico a través de la vida, sobre ese libro, a partir del capítulo 13 al 18, están todas estas etapas. Es muy interesante que lo lean. De verdad, vale la pena. Y con base a la lectura de este libro, de estos capítulos, vamos a hacer 3 mapas mentales, uno por cada una de las etapas: adultez, ay, se me fue el nombre, adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía, de cada una de estas, incluyendo la adultez biológica, la psicológica y la sociológica. Entonces son las tres etapas de la adultez con los 3 tipos, los conceptos principales de cada una de los tipos: biológica, psicológica y sociológica. Aquí también hay que incluir una conclusión en la que se incluyan las respuestas a las preguntas que aprendí, que comprobé, que me queda por curiosidad. Y bueno, esas son las actividades de esta siguiente semana. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, si quedó claro. No sé si quieran abrir sus micrófonos y platicamos. ¿Algún comentario? Buenas noches. De mi parte no tengo duda, maestra. Gracias. Ok, Moni, muchas gracias. Si tuvieran, ¿alguien más? ¿Nadie más tiene duda? Creo que no. Bueno, si alguien tuviera duda a la hora de ponerse a trabajar, ya del chat de nuestra materia, estamos en comunicación y por el chat de dudas, perdón, por el foro de dudas, si gustan hacerlo como más público, si es algo más privado, por medio del chat, y estamos en comunicación constante para cualquier cosa que necesiten. Por mi parte, pues hasta aquí queda la segunda aula virtual de nuestra materia de andragogía. Pues buenas noches, Dulce. Buenas noches, Carlos, América, Monique, Paulina. Buenas noches a todos, que descansen y estamos en contacto.
Gracias, Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, Gracias. maestra. Buenas noches. Buenas noches.